¿Alguna vez has sentido la emoción de una batalla estratégica, donde cada movimiento puede determinar la victoria o la derrota? Imagina que los gigantes de la industria de los videojuegos están librando su propia guerra para revivir una leyenda, StarCraft. Este clásico atemporal, lanzado en 1998, no solo definió el género de estrategia en tiempo real, sino que también sentó las bases del fenómeno global de los eSports. Hoy, más de 2 décadas después, 4 titanes del desarrollo de videojuegos, NCSoft, Nexon, Netmarble y Krafton, están compitiendo por obtener los derechos para desarrollar nuevos títulos basados en esta icónica franquicia. Si este es un tema de tu interés, quédate conmigo. From the edge of the circus for the games to begin, gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. Fuentes de información. Según un artículo reciente de Asia Today, 4 de las principales desarrolladoras de videojuegos de Corea del Sur, NCSoft, Nexon, Netmarble y Krafton, están compitiendo por obtener los derechos para desarrollar y publicar nuevos títulos basados en la icónica propiedad intelectual de StarCraft. Este juego, lanzado en 1998, no solo definió el género de estrategia en tiempo real, sino que también sentó las bases para el auge de los eSports a nivel mundial. Hoy, en 2025, la pregunta es: ¿estamos frente al regreso triunfal de la saga o ante una nueva etapa llena de incertidumbre? Antes de seguir, queremos saber tu opinión. ¿Crees que StarCraft necesita una revolución, un regreso a sus raíces? Deja tu comentario y discutamos juntos el futuro de esta legendaria franquicia. La competencia. La competencia entre estas 4 empresas no es casualidad. Corea del Sur ha sido desde los inicios el epicentro del dominio de StarCraft en la escena de los videojuegos. Ahora, cada una de estas compañías tiene una visión distinta sobre cómo debería evolucionar la saga. NCSoft podría expandir el universo de StarCraft con elementos MMORPG, creando una experiencia de inmersión total donde los jugadores se adentren en la vida de los Terran, Zerg y Protoss, más allá del campo de batalla. Por otro lado, Nexon, con su dominio en juegos de acción y estrategia en tiempo real, podría ofrecer una jugabilidad refinada y competitiva que mantenga el ADN clásico de la franquicia, pero con un toque moderno. También Netmarble, con su enfoque en el gaming móvil, podría buscar llevar a StarCraft a nuevas plataformas, ampliando su accesibilidad, pero también generando preocupaciones sobre monetización agresiva. Finalmente, Krafton, creadores del PUBG PlayerUnknown Battlegrounds, podrían sorprender con un enfoque híbrido integrando elementos de acción en tiempo real o incluso experimentando con un modo Battle Royale en el universo de StarCraft. Última palabra. Cada una de estas propuestas tiene su potencial y sus riesgos. Sin embargo, la decisión final estará en manos de Blizzard Entertainment. Mientras tanto, la comunidad de jugadores se pregunta: ¿se mantendrá la esencia de StarCraft o veremos una transformación radical de la saga? Personalmente, ninguna de estas alternativas termina de convencerme. Creo que lo ideal sería continuar la historia con un StarCraft 3 en formato RTS, manteniendo la esencia que hizo grande a la franquicia. Pero para lograrlo sería clave entablar conversaciones con el equipo responsable de StarCraft Original, asegurando así una transición fiel a los tiempos modernos sin perder la identidad del juego. Sé que esto no sería una tarea sencilla, pero hoy no entraremos en esos detalles.
Ahora quiero saber tu opinión. ¿Estarías de acuerdo con esta visión o crees que StarCraft necesita una evolución diferente? Déjamelo en los comentarios. En conclusión, esta competencia nos recuerda la importancia de honrar el legado mientras se busca la innovación, en un mundo donde la nostalgia y la modernidad a menudo chocan. Encontrar el equilibrio adecuado es esencial. Si se hace bien, podría significar el resurgir de uno de los pilares más importantes del gaming de estrategia. Si se hace mal, podría ser el final definitivo de la saga. A propósito de nostalgia, te dejaré aquí arriba un vídeo increíble que habla sobre esta temática en el mundo de los videojuegos. Bueno, retomando nuestro tema, ¿tú qué opinas? Síguenos para estar al día con las últimas novedades sobre StarCraft y no olvides suscribirte para seguir debatiendo sobre el futuro de los juegos que marcaron nuestra infancia y siguen dando de qué hablar hoy. Mantente atento a nuestras actualizaciones para seguir de cerca esta emocionante batalla por el futuro de StarCraft. Además, te recomiendo un vídeo que estudia la evolución del juego y cómo logró posicionarse como uno de los RTS más importantes en la actualidad. Si te interesa, te dejaré el enlace aquí arriba en la descripción y en pantallas finales. Te espero allí. Vengeance shall be mine. Queen of Blades. Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mex. Hasta luego.